Ignacio Briones Rojas. Cuenta con un capital de credibilidad por el hecho de ser una cara nueva. ¿Juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de ministro de Estado? El ministro Briones ha tenido una actitud distinta a la de su antecesor. Prometo, presidente. Es un economista, pero un economista distinto, que tiene que ver con su formación, con sus intereses. Tiene 46 años, es ingeniero comercial, economista y académico. Hace 41 días renunció a su trabajo en la universidad para asumir uno de los más importantes cargos en el gobierno. El lunes 28 de octubre, al mediodía, Ignacio Briones será nombrado ministro de Hacienda. Yo vengo a enfrentar este desafío con mucha humildad. Mi rol o mi sello quisiera que fuera llamar al diálogo, llamar a escuchar, llamar al entendimiento, con apertura de miras. Y es justamente eso lo que hoy transversalmente le reconocen, su capacidad de conversar y de trabajar acuerdos en momentos complejos. Que a diferencia de otros, uno había estudiado en Estados Unidos, había estudiado en Francia, y que eso quizás le da un matiz especial, una visión distinta. El doctorado en Economía Política lo estudió en París. Allá desarrolló el gusto por la buena mesa, al punto que ocupó un seudónimo para hacer crítica gastronómica en una revista. Algunos también dicen que perfeccionó ahí las habilidades blandas que lo definen. De carácter conciliador, camino al Congreso, quedó atrapado en una manifestación del movimiento No Más TAG. Él decidió bajar del auto y conversar. Toda la gente hoy día está pidiendo lo que quiere, pero ustedes tienen que entender que no podemos dar todo y a todos porque no se puede físicamente. Hay momentos y momentos, digamos, ¿no? En otros momentos necesitamos probablemente gente más severa, ¿no? Pero este no era el instante. En el mes y medio que lleva a cargo de la billetera fiscal, participó en importantes acuerdos. En su primera semana logró destrabar una compleja reforma tributaria. Luego tendría un rol importante en el recientemente aprobado aumento gradual de las pensiones. Y sellaría más tarde la aprobación del presupuesto de 2020. El exministro Harald Beyer fue su jefe hasta el día en que entró al gabinete del presidente Piñera. Briones era decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. A él presentó su renuncia y comunicó casi de los primeros su nombramiento. Yo venía en auto cuando me llamó para decir que tenía que renunciar como decano y casi se me da el auto, digamos, porque para mí fue una sorpresa y un poquito para mis adentros pensé... ¡Qué valiente! Ignacio Briones, por su perfil y resultados, se está convirtiendo rápidamente en uno de los hombres fuertes del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Reemplazó en el cargo a Felipe Larraín, quien fuera su profesor universitario y el único ministro de Hacienda que había tenido el presidente. De Larraín heredó la presidencia de la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática, que se reunirá este lunes en Madrid, en el marco de la COP25. Su viaje en clase económica fue comentado en redes sociales. De escasa experiencia política, pero vasta trayectoria, asesoró en el primer mandato a su antecesor. Fue embajador de Chile ante la OCDE en París. Es uno de los fundadores de Evópoli y se ha autodefinido como un liberal fan de una sociedad de acceso abierto. 2 semanas antes de asumir como ministro, en el programa Mesa Central de Canal 13, como columnista, ya entregaba definiciones para entender la crisis social que vive el país desde el 18 de octubre. Probablemente las causas de este fenómeno son multidimensionales. Remitirlas a una monocausa me parece un error intelectual. Y deberíamos acordar también que no estamos muy seguros de cuáles son esas causas, porque efectivamente hay elementos de desigualdad que podemos conversar. No tratemos de simplificar el problema, yo creo que eso no existe en la encuesta. En la encuesta Academ apareció esta semana como el segundo ministro mejor evaluado. Pero más allá de la forma, desde la oposición apuntan a que en los temas de fondo aún existen diferencias por abordar. Muy llano en la manera de conversar, pero en concreto se parece a los demás en lo que hace a gestión concreta, a medidas concretas. Al final de cuentas, todos los ministros sirven a la voluntad del presidente de la República. Y si el presidente de la República no está decidido a ir a un pacto social con justicia tributaria, es muy poco lo que un ministro de Hacienda puede hacer, aunque puede tener algún margen de maniobra. Yo no creo
que sea menos riguroso, menos ortodoxo en cuanto al manejo de la billetera, ¿no? Y es que son tiempos en lo económico difíciles para Chile, con el crecimiento cayendo y expectativas de no mejorar pronto. Ante ese escenario, Ignacio Briones salió esta semana a entregar personalmente el plan de reactivación y al mismo tiempo llamó a trabajar una hoja de ruta como estrategia de largo plazo del país. Se trata de construir juntos esta hoja de ruta reformista para avanzar decididamente hacia un país más justo, solidario, con menos abusos, y que aspira a que nos reconozcamos como iguales en trato y dignidad. Pero ello debe hacerse con responsabilidad, debe hacerse con exigente gradualidad en lugar de saltos al vacío. Con un cronograma claro, con un equipo que apoye la gestión de todos, que le dé credibilidad al país de que esas medidas se están ejecutando, podemos ir de verdad ejecutando esa agenda social. Estamos a puertas de una crisis económica y al mismo tiempo gastar en las 2 o 3 cosas donde es urgente gastar. Y eso lo está haciendo bien y yo creo que tiene las prioridades claras. Tiene mayor vocación de diálogo que su antecesor, pero todavía falta mucho para generar una propuesta que se haga cargo de la demanda ciudadana. Tiene la capacidad de mezclar lo difícil de la economía, del manejo económico, con la cotidianeidad y con las cosas que a la gente le importan, diciéndolo además de manera sencilla. Es tal vez la forma en que ha querido mantener su faceta de académico. Usuario activo de redes sociales, es en Twitter que explica y detalla cada uno de los anuncios. Ahí responde también las dudas y difunde actividades que hace de forma anónima, como un recorrido de este fin de semana por Quilicura, Pudahuel, Maipú, La Cisterna y Lo Prado. Es la irrupción de una figura nueva en la política, de un académico que dejó las aulas para hacerse cargo de las decisiones económicas del país, en medio de la crisis más compleja desde el regreso a la democracia.